Hola, estás escuchando audiolecturas espontáneas. Los libros no pueden ser un privilegio. Buenas, ¿cómo va? Hoy quiero leerles el tercer capítulo del último libro de Mark Fisher que se llama Deseo Postcapitalista, que en verdad no es un libro escrito por él, sino que son las transcripciones eh, de una materia que estaba dando en 2016 y es súper interesante el programa que había planteado. Después se los dejo en el drive para que lo chusmen. Y bueno, y Mark se suicidó entre la quinta y la sexta clase. Así que estas son las transcripciones literales de esas clases. Y bueno, no sé cómo voy a hacer para leerlo. Vamos a ver cómo sale porque son los diálogos. Así que bueno, vamos a hacer esta prueba. Así que la clase que les quiero leer es la tercera, que la llamó de la conciencia de clase a la conciencia de grupo. 21 de noviembre de 2016. Presentación del estudiante. Se esfuerza mucho en resumir el argumento de Lukács, pero tiene dificultades para dar una breve explicación teórica de sus múltiples giros y matices. Bueno, acá claro que Mark la primera clase presentó todo lo que es deseo postcapitalista y a partir de la segunda les hizo escoger a cada estudiante el texto principal que iba a dar y cada estudiante comenzaba la clase explicando lo que él había entendido y estudiado al respecto. Ay, tener a Mark de profe debe ser increíble. Bueno, comienza la clase. Mark Fisher le dice: no te preocupes, es difícil, es realmente difícil. Solo empieza por lo más sencillo. ¿Cuál es el punto básico de lo que Lukács está tratando de argumentar en este texto? ¿De qué se trata? El estudiante. Las ganancias cuantitativas del sistema capitalista tienen que traducirse en un cambio cualitativo para el proletariado, en un desplazamiento no solo hacia una forma de conciencia de clase, sino también hacia posibilidades sociales, libertad y posibilidades de cambio social. Mark, bien, volvamos aquí a lo básico. ¿Quién estaba familiarizado con Lukács antes de leer esto? Nadie. Silencio. Bien. ¿Quién está familiarizado con Hegel? Murmullos. Bien, un poco. ¿Quién está familiarizado con Marx? Algunos murmullos levemente más afirmativos. Bien, es un buen comienzo. Verán, esto está muy empapado de Hegel. Por eso es exasperante de leer. Hegel y Heidegger, para ellos el hecho de que sus textos sean extremadamente difíciles de leer es como la marca de un producto de buena calidad. La influencia hegeliana es muy fuerte en este texto, que es la razón por la cual es estilísticamente difícil, pero es un texto valioso. Creo que es sumamente valioso una vez que nos acostumbramos a eso. También es un texto alucinógeno, casi que intenta ocultarlo mediante este pesado sistema hegeliano, pero es extremadamente alucinógeno, en parte porque de lo que está hablando es de la conciencia. Creo que, como les dije en el mail que les envié, es más fácil entender por qué es valioso una vez que leemos el texto de Hartskog. Es más fácil entender qué es lo que está en juego aquí, porque Hartskog está fuertemente influida por este texto, y lo que ella hizo en un punto de vista feminista fue traducir, hizo más que eso, pero a grosso modo, y trasladar los argumentos de Lukács de la clase de género. Al hacerlo, desarrolla esta idea de los puntos de vista, que luego ella y otros autores incorporan a algo denominado epistemología del punto de vista, que para mí es alucinante. Es alucinante. Me voló la cabeza cuando escuché esta teoría por primera vez. Es curioso, circula hace un tiempo, fue publicada hace más de 30 años y hace casi 40 años que esta teoría fue elaborada. Pero
en muchos sentidos, la epistemología del punto de vista todavía es poco conocida. David Graeber, en su último libro, un muy buen libro sobre la burocracia, hacia el final menciona la epistemología del punto de vista. Oh, sí, gran parte de lo que he argumentado en este libro puede resumirse en la epistemología del punto de vista, de la que no estaba al tanto. Es interesante, creo, por qué sucede esto. Un estudiante interrumpe para preguntarle el nombre del libro de Graeber. El libro de Graeber se llama La utopía de las normas. Sí, hacia el final menciona la epistemología del punto de vista. Creo que es sumamente importante porque es una teoría explosiva que rompe con muchos de los dualismos claves que siguen operando en eso que todavía tenemos que llamar pensamiento postmoderno, en el cual tenemos o bien una verdad objetiva, que es definida de manera ingenua, o bien el relativismo. Nada es realmente verdadero, nada es verdadero en absoluto. Tenemos entonces a los descarados empiristas anglosajones, que dicen las cosas son lo que son, carne asada, ese tipo de cosas. O bien, según el otro estereotipo, a los continentales, que tienen que complicarlo todo y decir que nada es fijo o estable y que no podemos atribuir un significado a nada. La epistemología del punto de vista rompe con ambas posiciones. Sostiene que hay diferentes puntos de vista, pero que algunos son mejores que otros. Antes que nada, deberíamos decir que el punto de vista es diferente de una opinión. Y esto se relaciona directamente con esta complicada cuestión de la conciencia. Creo que la mayoría de ustedes están más o menos familiarizados con Marx. Uno de los aspectos clave que Marx enfatiza es la primacía de lo material, algo de lo que habla Nancy Hartsock. La primacía de lo material por sobre la idea. La primacía, en otras palabras, de la práctica por sobre las concepciones mentales. A veces es vista como algo más que una primacía, como algo efectivamente causal. Lo material causa las concepciones mentales. Esto es complicado en muchos niveles, complicado y controversial dentro de la historia del marxismo. ¿Cómo pensamos esta relación entre las concepciones mentales y la cultura, la materialidad, en términos más generales? Lo material no alude solo a las cosas físicas, también alude a la práctica. Bien, introduje muchos paréntesis y me perdí. De acuerdo. Con este énfasis en la primacía de la práctica y lo material, podría parecer que la conciencia se encuentra del lado de la idea. La conciencia seguramente debe ser una concepción mental, una idea, y Marx pensaba que la revolución materialista consistía en golpear las cosas en la cabeza y poner la materia, y la praxis en primer lugar y las ideas en segundo lugar. Pero, ¿qué se entiende por conciencia en este sentido? ¿Qué se entiende por conciencia de clase? No es lo mismo que la conciencia fenomenológica ordinaria. Bueno, todo esto está implícito en la cuestión del punto de vista. Ya me acordé de lo que estaba diciendo. El punto de vista no es una opinión. Todos podemos tener opiniones y todos las tenemos, ya están ahí. Pero un punto de vista tiene que ser construido por la práctica. Y creo que la forma más sencilla de ver esto es mediante el concepto de toma de conciencia. Esto era en cierto sentido lo que Nancy Hartsock
estaba tratando de descifrar en su teoría de la epistemología del punto de vista, la práctica de la toma de conciencia. ¿Alguien quiere describir qué es la toma de conciencia? ¿Cómo funciona? Silencio. De acuerdo, se ríe. Bueno, diría que es un proceso poderoso y molecular. Es realmente necesario para que se genere una conciencia de grupo. Fue desarrollado por las feministas. No sé cuándo empezó, a decir verdad, pero hacia la década del 70 ciertamente estaba muy extendido en cuanto a estrategia. Y el poder de este proceso radica, en parte, en su simplicidad. Todo lo que se necesita es que los miembros del grupo se reúnan y cuando hablen entre sí de manera honesta y abierta, empezarán a ver que tienen problemas e intereses en común y que la causa de esos problemas no son ellas, sino otra cosa. La revelación sería sencillamente: no soy yo, es el patriarcado. No limpio la casa lo suficiente, siempre me siento mal por no hacerlo. El problema no es que no hayas limpiado la casa lo suficiente. El problema es el conjunto de expectativas en torno a ese tipo de trabajo. La generización, ese tipo de cosas, que entonces quedan desnaturalizadas. Esto es lo que Lukács entendía por el problema de la inmediatez. El problema de la inmediatez es la reificación, que es uno de los conceptos más importantes de Lukács. ¿Qué se entiende por reificación? ¿Alguien quiere hacer otro intento? La clase es interrumpida por algunos estudiantes que llegan tarde. Mark comenta que él también tuvo dificultades para encontrar el aula. Un aula nueva y más grande solicitada como consecuencia del abarrotamiento de la clase anterior. También comenta lo bella que es. ¿En qué estaba? Un estudiante le responde: ¿no iba a hablar de la cosa en sí? Ah, sí, bien, de la reificación. ¿Qué significa reificación? Le preguntan: ¿hacer cosa? Mark: sí, es literalmente esto, cosificar. Habrán notado que en uno de los temas presentes aquí, en la obra de Lukács, y en este libro en particular, es la habitual temática filosófica del devenir versus el ser. La idea de que la ideología reifica. La ideología convierte lo que siempre es un proceso de devenir, abierto y por lo tanto cambiante, en algo fijo y permanente. Eso es la reificación. Y por supuesto, esto es crucial. Esa es la finalidad misma de la ideología. La finalidad de la ideología es clausurar la posibilidad de que algo pueda ser diferente. De hecho, este es el ABC de la ideología. Pero desde luego, el segundo paso de la ideología es invisibilizarse a sí misma. La ideología no viene y dice: yo soy la ideología. La ideología dice: yo soy la naturaleza y así son las cosas. Probablemente no hable, pero incluso en mi metáfora tampoco necesita decir nada. Somos nosotros quienes debemos pensar en respuesta a ella. Así son las cosas, no pueden ser diferentes. Creo que ya tenemos los contornos básicos de lo que está en juego aquí, que es la reificación, el producto inamovible de la ideología. Por un lado, la naturalización, por el otro, la conciencia. Pero la conciencia solo se desarrolla a través de la práctica, con lo cual la toma de la conciencia para volverse a eso. ¿Cuál es la diferencia entre tomar conciencia y simplemente saber algo? Un estudiante pero dice algo, pero no se puede escuchar en la grabación. Y Mark le responde: sí, pero paradójicamente el nivel objetivo es el nivel de las relaciones, no el nivel de las cosas.
Eso es lo que Lukács siempre está sugiriendo. Esto es lo que me parece extraño para nosotros hoy. La confianza con la que Lukács y todavía Herzog usan los términos ciencia y conocimiento. Está convencido. No se trata de un puro relativismo. Como decía antes, no se trata ni de un relativismo ni de la vieja visión de una verdad objetiva que ya está ahí afuera esperando por nosotros. El otro concepto clave de Lukács, totalidad. Nuestra amiga la totalidad. Totalidad no significa más que el sistema entero. No podemos entender ninguna parte de un sistema sin entender el sistema entero. El sistema entero no es una cosa, sino un conjunto de relaciones. Por esto la inmediatez no es tan problemática. La inmediatez es inherentemente ideológica o ideológicamente mistificadora. Porque la totalidad no está dada en la inmediatez. Véanlo de esta forma. Podríamos decir que parte de las dificultades que las personas experimentan cuando luchan contra determinadas cosas. El patriarcado, al igual que la ideología, no va a venir aquí anunciándose a sí mismo. Es más o menos como cuando Thatcher dice que no existe algo así como la sociedad. Es el mismo tipo de afirmación, porque bueno, ¿pueden verlo o no? La sociedad no está dada en la inmediatez. Así, cuando Lucas habla de la burguesía y de un pensamiento sumido en la inmediatez, es exactamente eso. Los ingleses llevamos a esto a un nivel absurdo. Las cosas son solo lo que son y nada más, y probablemente un poco menos. Tenemos que construirlo en la conciencia. No nos está dado. Nuestro trabajo nos está dado. Lo que hacemos nos está dado. Nuestro pedacito de mundo nos está dado. La totalidad no nos está dada en la experiencia. Nunca, nunca. Nuestra experiencia es solo nuestra experiencia y ni siquiera eso. No nos pertenece porque tanto nosotros como nuestra experiencia ya están envueltos en ideología. A esto me refería. Es un texto alucinógeno que nos pega bastante rápido. Eso es lo que está diciendo. Y es por eso también que un punto de vista no es una opinión. Un punto de vista es construido por la conciencia y no está dado en la inmediatez. Luego, el texto se vuelve todavía más psicodélico. Parte del problema de la vieja concepción de verdad objetiva, podríamos decir, era su idea de que la conciencia no tiene ningún efecto sobre la verdad. Eso puede ser cierto en cuanto al estado de un agujero negro o cosas por el estilo, pero no puede ser cierto en cuanto a las relaciones sociales. Yo estoy en esas relaciones sociales. Ya estoy en esas relaciones sociales. Por lo tanto, cuando se desarrolla el yo, y nunca puedo ser solo yo, cuando se desarrolla la conciencia de grupo. Cuando se desarrolla la conciencia de clase y la de cualquier grupo subordinado. Esto cambia las cosas inmediatamente. Porque al elevarnos por encima de la experiencia, estamos rompiendo con la ideología. Después podemos alcanzar la agencia, no antes. Incluso antes de que hagamos nada, algo ha sucedido, que es la producción de esta nueva conciencia. Cuando pensamos acerca de este conjunto de relaciones sociales, algo ha cambiado en el conjunto de las relaciones sociales, por el mero hecho de que nuestra conciencia ha cambiado. Eso es lo primero. Esta nueva conciencia ya ha cambiado las cosas. En segundo lugar, una vez que un grupo reconoce sus intereses comunes, puede entonces actuar conjuntamente. Una vez que los trabajadores se dan cuenta de que el problema es el capital y no ellos,
Una vez que un grupo reconoce sus intereses comunes, puede entonces actuar conjuntamente. Una vez que los trabajadores se dan cuenta de que el problema es el capital y no ellos, una vez que dejan de competir entre sí y se dan cuenta de que tienen un enemigo en común, el capital, es entonces cuando van a tener agencia. Del mismo modo, cuando las mujeres se dan cuenta de que el problema es el patriarcado y no ellas como individuos, su conciencia ha cambiado inmediatamente. Nos sentimos mejor, eso es lo primero. Nos sentimos aliviados de la culpa, la desdicha y la desdicha de tener que asumir la responsabilidad por nuestras propias vidas. Una responsabilidad que no deberíamos tener que asumir. A pesar de todo, lo que la propaganda neoliberal nos dice, no somos nosotros, es una inversión total de Thatcher. No existe algo así como la sociedad. Existen solo los individuos y sus familias. Es exactamente al revés. No existe algo así como el individuo, pero el individuo está inmediatamente dado, y esto es parte del problema de la inmediatez. Un estudiante. Tengo una pregunta. Mark, sí, por favor. Creo que es muy interesante, solo estoy tratando de entenderlo. Mark, sí, claro. El estudiante le pregunta, ¿podríamos decir entonces que en los términos en que usted hablaba de la totalidad y el punto de vista y la realización de la conciencia que lo acompaña reside en cierto sentido en la posición de este grupo dentro de la totalidad del capitalismo? Pensándolo ahora en términos espaciales. Mark, sí. Le responde, bien, estoy pensando en Frederick Jameson y el mapeo cognitivo. Mark, sí, Jameson ha escrito mucho sobre Lukács y el mapeo cognitivo es la aplicación directa de esto. Exacto. Pero, por supuesto, entonces tiene lugar inmediatamente ese doble proceso. Tan pronto como se dan cuenta de su posición, la cambian, porque la han desreificado. Estudiante, bien, esa sería mi siguiente pregunta. Lo que Lukács está diciendo es que esto es siempre ya una nueva reificación. Al encontrar nuestra posición como él lo describe, el ser se vuelve entonces algo muy solidificado. Así que me preguntaba si para Lukács la metáfora del mapa sería el problema en sí mismo, ya que siempre vuelve a sugerir un proceso de reificación. Mark, de acuerdo, son buenas preguntas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el mapeo y un mapa? El mapeo no presupondría necesariamente un mapa. Eso suena más a Sartre. Este es el tipo de cosas que analizó en la crítica de la razón dialéctica, que no he leído, pero a decir verdad, pocos la han leído. ¿Lo han visto? Es un libro así de grueso. Lo escribió a toda velocidad. Sí, y ya saben lo que pasa cuando la gente escribe a toda velocidad. Algunas risas. Ellos creen que es brillante. Más risas. Otros, Mark se contiene y se ríe también. Pero hay un verdadero problema que Sartre aborda. Y es el siguiente. ¿Qué sucede cuando el grupo, al devenir un grupo, y esto también influyó en Deleuze y Guattari, en su devenir se reúne y derroca al viejo orden? Un momento, entonces, se reifica, se convierte en una cosa. No sé si Lukács está tan preocupado por eso, pero no diría que soy un experto en su obra, así que tal vez... Pero el punto de vista no es una cosa, es, podríamos decir, una forma de conciencia. Uno se ve a sí mismo como miembro del proletariado, o, en Herzog, una se ve a sí misma como mujer. En ese sentido... Espera, ay, me perdí. Ahí va. En ese sentido, uno no se ve a sí mismo como un individuo, pero este es un trabajo duro.
Ello se debe, en parte, a que no es una cosa. No podemos reificarlo, en la medida en que es una práctica. Llegar a vernos de esa manera implica un trabajo duro, requiere de una gran cantidad de esfuerzo. En parte, por eso es que tomar conciencia no es necesariamente lo mismo que saber algo. Puedo saber que soy un trabajador o puedo saber que soy una mujer oprimida por el patriarcado, pero ser capaz de actuar constantemente en consecuencia o de actuar en función de ese saber es algo distinto, porque todas las otras presiones que provienen de la inmediatez van en la dirección contraria. Nos dicen, eres un individuo. Estas cosas en realidad no existen, o sí, abstracciones, patriarcado, capitalismo. Mira eso que está ahí. Eso es una mesa. Puedes verla, es real, otras personas están ahí. Puedes verlas, son reales, esto otro no es real. O sí, es algo molesto. Este es el ruido de fondo de la conciencia fenomenológica ordinaria, al menos en la mayoría de las sociedades. Desde luego en las sociedades capitalistas. Por lo tanto, la tarea de crear un tipo diferente de conciencia que pueda persistir pensando en esos otros términos, al menos en primera instancia. Este es el punto, al menos para Lukács. No sé si Herzog piensa lo mismo. No sé si ella es una abolicionista del género, pero Lukács es una abolicionista de la clase. Y este es uno de los aspectos paradójicos que señala. Para empezar, en una sociedad capitalista, la clase no está dada en la inmediatez. Primer paso. No hay algo así como la clase. Sencillamente no existe. Solo hay individuos. Algunos han hecho más dinero que otros. Este es el punto de divergencia entre un sistema capitalista y el feudalismo. En el feudalismo nadie podría argumentar que las personas llegaron a donde están porque se lo merecían o por trabajar duro. No se podía argumentar eso. Nadie ni siquiera pensaba en esos términos. En cualquier caso, el trabajo duro era para la plebe. El lugar dentro de la jerarquía social estaba fijado simbólicamente. En otras palabras, se aceptaba ante la mirada de lo que Lacan llamaría el gran otro, que había una jerarquía social y determinadas posiciones dentro de ella. Eso era una sociedad feudal. El capitalismo dice que no existe nada de eso. Solo existen individuos que se enfrentan unos a otros. A algunos les ha ido mejor que a otros. Entonces oímos todo el otro discurso que viene en el mismo envase. A algunos les ha ido mejor que a otros, porque han trabajado más duro que otros. Si quieres que te vaya así de bien, también deberías trabajar duro. Lo que esto niega es que exista una división fundamental entre los distintos grupos, y en la teoría marxista clásica la distinción entre, bueno, ¿cuál es la distinción? ¿Cómo definimos las dos grandes clases? ¿Qué define a la burguesía? Le preguntan, ¿la propiedad de los medios de producción? Marx, sí. Esa es una de las razones por las cuales esto se ha vuelto problemático en el mundo de hoy. ¿Qué es la producción hoy? ¿Y qué es la propiedad? Estaba mucho más claro cuando Marx lo dijo, ¿no? Eras dueño de una fábrica. Eres dueño de una fábrica. ¿Qué estás intentando hacer? Inviertes dinero en esa fábrica y parte de ese dinero va al hardware, a la maquinaria de la fábrica, y otra parte va a los trabajadores. Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Pagar por los trabajadores no es tan diferente a pagar por la maquinaria. ¿Qué estás intentando hacer? Simplemente estás intentando ganar más dinero del que inviertes.
Si el dinero no genera más dinero, entonces no es capital. Debe salir más dinero del que entra. Y parte de lo que Marx está diciendo, me he ido un poco por las ramas, es que la burguesía cree que ella es el agente de este proceso. Los burgueses son quienes hacen que esto suceda, pero podríamos decir que el capitalismo es más real que ellos. Esto es lo que estaba diciendo. Hoy, en la sociedad contemporánea, el capital es más real que nosotros, pero la inmediatez parece ser al revés. Nosotros somos más reales que el capital. ¿Qué podría ser más concreto que nosotros? Y la inmediatez siempre será así, porque eso es la inmediatez. Lo mismo ocurre con la burguesía. El problema de la inmediatez es la razón por la cual no saben. Podríamos decir que los burgueses son las marionetas de este proceso. Desde su punto de vista, están invirtiendo más dinero, están ganando más dinero. Desde el punto de vista del capital, son solo el medio a través del cual el capital crece. Y este proceso es en principio infinito, y tiene que serlo. Siempre tiene que haber más. Esto está en la naturaleza del capitalismo, porque el capital no es dinero. No es como el efectivo que tenemos en el bolsillo. El capital es dinero destinado a ganar más dinero. El efectivo en nuestro bolsillo no. Podríamos usarlo para apostar o cosas por el estilo. Pero si tenemos efectivo en el bolsillo es porque vamos a gastarlo. La forma en que los capitalistas gastan el dinero no es la misma en que ustedes o yo lo usamos para comprar un café, debido a la dimensión especulativa, la dimensión de la inversión. Gastas ese dinero para poder ganar más dinero, y este proceso no tiene fin, no puede tenerlo. Desde el punto de vista del capital, el capital es en sí dudas una construcción ideológica, pero es demasiado ideológica que nosotros, es menos ideológica que nosotros. La burguesía humana es entonces solo un medio para su producción. La gran historia hegeliana, en ese sentido, es una historia de la potencialidad humana, de una producción humana que se escinde. Los productos de la actividad humana se escinden de los humanos que los producen y luego se presentan como una fuerza cuasi autónoma. Puede sonar complicado, pero es bastante simple, ¿no? ¿Qué es la economía si no es eso? Si la economía es la reificación más grande de todas, es, sin embargo, algo real, en un cierto nivel de la realidad. El punto es que esa reificación produce efectos reales. Nadie, ni siquiera, y muchos menos, los capitalistas, pueden hacer desaparecer la crisis financiera de 2008. Y sin embargo, si sacamos a los seres humanos de la ecuación, entonces no hay crisis financiera. En ese sentido, la economía es enteramente un asunto de la conciencia humana, y sin embargo, los humanos no tienen ningún poder sobre ella. La economía es como el clima. Hay personas que pueden ser expertas en cómo va a estar el clima y sacar provecho de ello, pero no pueden cambiar el clima, al menos en un nivel fundamental. Esto es parte esencial de lo que se está señalando. ¿Pero qué es el capitalismo? El capitalismo sería, pues, el sistema por el cual esta alienación, para usar ese término, de las capacidades humanas es llevada hasta su límite absoluto. Es un sistema monstruoso y prodigiamente productivo, pero también es un sistema que parece explotar y oprimir, y de hecho explota y oprime a la mayoría de la población y que incluso la minoría tiene una limitada capacidad de modificar.
Por lo tanto, esta narrativa trata parte del desarrollo de la conciencia. La burguesía no puede tener conciencia, no puede ver cómo son realmente las cosas. Esto es parte de lo que creo que es importante de lo que se está diciendo aquí. El proletario no ve una verdadera naturaleza de las cosas por el solo hecho de ser proletario. Solo pueden llegar a verla en virtud de lo que podemos llamar toma de conciencia. Lukács no disponía de este término, mediante un proceso de toma de conciencia, mediante una práctica de toma de conciencia. No podemos descartarla como algo empírico y sociológico. Se trata de capacidades del potencial. El proletariado tiene el potencial de entender la totalidad. La burguesía carece de ese potencial, porque está muy sumida en la ideología. ¿Por qué está sumida en la ideología? En parte porque su experiencia no es discontinua. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la burguesía genera la ideología. La genera, con lo cual vive dentro de ella. Si estamos en un grupo subordinado y vemos la forma en que se habla de las cosas en el grupo dominante y luego vemos la realidad de nuestra vida, vemos que una y otra no coinciden. Por lo general, antes de que hayamos tomado conciencia, entenderemos el desajuste de nuestra experiencia con respecto a la ideología como una falla en nosotros. Lo habrás pensado mal. No lo debes estar pensando correctamente. Después de la toma de conciencia, podemos ver, por supuesto, no van a coincidir. Hay dos formas fundamentales distintas de estar en el mundo. Están las formas del grupo dominante y las formas del grupo subyugado. Pero, precisamente porque el grupo dominante domina, no puede verlo, puesto que vive dentro de su propia estructura de dominación, mientras que el grupo subyugado, precisamente porque es subyugado, tiene el potencial de ver esta escinsión. Un estudiante. Si el grupo dominante está atrapado en una sociedad capitalista, ¿a quién beneficia en última instancia? Marc, ¿a quién beneficia qué? El estudiante. El capitalismo. Exacto, le responde el estudiante ahora. Ya sé que ese es más o menos el punto, pero Marc, no ese es el punto. No sé si Lukács lo vería de esa manera, pero yo sí. Creo que la mayoría de los marxistas lo vieron de esa manera. A eso me refiero cuando digo que el capital es el motor. El capital es finalidad sin fin, propulsión infinita. No tiene una finalidad última. No tiene un punto final en sí mismo, lo cual creo que en cierto sentido nos acerca al tema central de este módulo. Porque podríamos decir que eso lo iguala a la estructura del deseo en sí mismo. Un estudiante. ¿Por qué estamos tan atrapados en él que parece que no hay salida? ¿Por qué si las personas más dominantes en nuestra sociedad ni siquiera pueden verlo? Marc. Tenemos que distinguir entre el poder empírico y el conocimiento. Su propio poder empírico implica que carecen de la capacidad de desarrollar el conocimiento. La subordinación del grupo subyugado le da a ese grupo el potencial de desarrollar el conocimiento. El conocimiento puede convertirse en la base para la agencia. La agencia puede realmente cambiar las cosas. Así, pues, solo los subyugados tienen el potencial de cambiar realmente las cosas. Los dominados están en ellos mismos, los dominados están ellos mismos dominados por su propia ideología. Están dentro de un sueño del que no pueden despertar. Creo que en el libro de Nancy Hartsock hay un buen ejemplo a propósito de la limpieza del inodoro.
En ese escenario, los hombres que van por ahí con sus pretenciosas ideas acerca de esto y aquello, ignoran completamente la realidad de limpiar el inodoro y lo que eso significa, realidad que es una especie de metonimia. Bueno, les voy a contar que busqué, por si alguien no sabe qué es la metonimia, es designar algo con el nombre de otra cosa. Entonces, lo voy a volver a leer. Ignoran completamente la realidad de limpiar el inodoro y lo que eso significa. Realidad que es una especie de metonimia, de toda inmersión en la materialidad o cualquier cosa que funcione como la base de la sociabilidad en cuanto tal. Esto es la reproducción social de los humanos. En cierto sentido, podríamos decir que el acceso al nivel más bajo de la materialidad de las cosas nos da el potencial de tener un mayor conocimiento de la totalidad, para volver a ese tema. Porque estamos en la totalidad. El grupo dominante sencillamente pasará de largo y no se fijará mucho en nosotros. En parte, por eso es que aquellos mismos no ven la totalidad. Un estudiante pregunta casi inaudible que parece girar en torno a cómo la movilidad social afecta a una visión de la totalidad. Mark, no creo que el conocimiento de la totalidad implique que no podemos pasar de una clase a otra. La cuestión es, ¿qué significa estar en una clase? Creo, en primer lugar, pasar de una clase a otra es mucho más difícil de lo que la gente cree. Y en segundo lugar, no sé qué venía en segundo lugar, pero esta es una pregunta muy importante que toca muchos aspectos. Un estudiante. Otra pregunta casi inaudible que parece girar en torno a cómo funciona la conciencia de clase, así es posible que la clase trabajadora desaparezca, ya sea cuando la conciencia de clase sea totalmente extirpada, o bien cuando se vuelva universal. Mark. Bien, estas son preguntas muy importantes y creo que están relacionadas. Volveré sobre esta primera pregunta acerca de la movilidad entre clases. Hay una charla general. Sí, están relacionadas. Creo que están relacionadas. La movilidad entre clases. ¿Por qué no es tan fácil? 1. Depende, en términos kantianos, de cuáles sean tus supuestos trascendentales. En otras palabras, las cosas que das por sentadas y sobre las cuales no piensas en absoluto. Si perteneces a la clase alta, ciertas expectativas te han sido inculcadas, te han enseñado eso, te han educado de esa manera. Tu entorno familiar te dice, eres ese tipo de persona. ¿Puedes deshacerte de esto? ¿Puedes alguna vez deshacerte de eso? No sé si alguno de ustedes tiene fantasías, yo sí, acerca de hacer que las personas muy poderosas sean enviadas a la cárcel. Aún si son enviadas a la cárcel, estarán bien, porque esa sensación de tener derechos persistirá. Esa sensación de tener derechos persistirá en ellos independientemente de lo que les pase. ¿Entienden a lo que me refiero? Creo que con esto he ido más allá de Lukács. Piénsenlo al revés. Las grandes novelas inglesas tratan de esto. Grandes Esperanzas de Charles Dickens, una de las grandes novelas sobre la clase. Bien, Grandes Esperanzas. Todos conocen la historia o tal vez no. Ay, no quiero spoilárselas. Bueno, tenemos a Pip, que es criado por un herrero común y corriente, y que un día es llevado a la casa de una mujer muy rica, para hacer trabajos de arado bajo sus órdenes. Allí es sometido a la mirada, el juicio de la pupila de esta mujer, una joven niña llamada Estela. Tan pronto como esto sucede, Pip se avergüenza de sí mismo.
No lo puede soportar. No se había dado cuenta de que tenía botas ordinarias. No lo sabía. Pero cuando va a la casa de la señorita Havisham y ve a Estela, ella se lo dice. ¿Por qué le llamas vibronas a las sotas? ¿Por qué hablas así? Después de eso, está avergonzado. Es la diferencia entre la autoconciencia, una autoconciencia extrema y aguda, y la conciencia de clase. Pip precisamente carece de conciencia de clase en este punto, porque la conciencia de clase no es solo la conciencia de pertenecer a una clase, sino también la conciencia del sistema de clases, como un conjunto de estructuras que determinan cómo nos vemos a nosotros mismos. Esto es exactamente lo que está eclipsado. En el momento en que toma conciencia de su condición de clase, deja de ser consciente de la clase como una torre que se eleva por encima de él. En el resto de la novela, para abreviar una historia que es bastante larga, Pip se hace rico. Y no les voy a spoilear toda la historia diciéndoles cómo lo hace. Y hasta me cuesta contarles lo que pasa. Mark se lleva las manos a la cara. Es una de las escenas más horribles de toda la literatura inglesa. Se hace rico y entonces, por supuesto, se identifica por completo con la clase dominante. O eso intenta, pero se siente incómodo. No encaja con los ricos, suspira, porque sabe que no tiene el pedigrí. El dinero viejo es el mejor que el nuevo, como decía Roxy Music. Se ríe. Y para darle crédito a Brian Ferry, sí que se mantuvo fiel a eso. En cualquier caso, estudiante, creo que también se trata del autoconocimiento de su situación social, que es algo que Mark. Sí, pero su autoconocimiento precisamente está reificado. Es una forma reificada de conocimiento. Es ideología, que tiene que ver con la vergüenza, una vergüenza extrema. Y cuando Joe, el herrero que ha cuidado del huérfano Pip, va a Londres a visitarlo, cuando Pip es mayor y más rico, Pip se avergüenza de él. Pip se avergüenza de él y le muestra esta vergüenza a Joe, lo cual en este punto es sencillamente insoportable. No todo el mundo sufrirá necesariamente estos traumas al intentar pasar de una clase a otra, pero hacerlo no es tan sencillo como amasar una fortuna o adquirir los medios de producción, y aquí radica en parte lo problemático de la definición marxista estricta de la clase. Porque si se trata solo de la propiedad de los medios de producción, entonces mañana yo podría adquirir los medios de producción. En teoría, eso podría pasarle a cualquiera si ganase la lotería. Por lo tanto, tenemos que explicar qué es lo que determina a las personas en relación con su propiedad, o no, de los medios de producción. Algunos aceptan que nunca van a ser dueños de nada, mientras que otros piensan lo contrario. Por supuesto, yo soy el dueño. Por supuesto, no voy a trabajar. No voy a ser un trabajador en ese sentido. No es tan fácil pasar de un grupo a otro. Creo que esto queda más claro en el texto de Herzog. No es tan fácil pasar de estar en el grupo dominante a estar en el grupo subyugado y viceversa. ¿Cuál era la segunda pregunta? Lo olvidé. Sí, la pregunta por la desaparición de la clase trabajadora. La semana que viene haremos una especie de pausa en la historia antes de la desaparición de la clase trabajadora, cuando todavía había una clase trabajadora. Pero podemos decir que ahí es donde estamos ahora, donde supuestamente estamos ahora. Esto es lo que se nos dice hasta el hartazgo. No hay
nada más actual. De repente volvemos a oír hablar de la clase, pero durante años nos han dicho que la clase en realidad no existe. No, ahora todos somos de clase media. Nadie dice eso hoy. Es muy interesante. En parte porque quieren usar a la clase trabajadora blanca como chivo expiatorio. Se ríe. Se habla de clase para poder culpar de todo a una determinada clase etnizada. Creo que en parte eso refleja las complicaciones de lo que ha ocurrido en el capitalismo, allí donde no hay una relación tan simple como la que solía haber entre la propiedad de los medios de producción y la dominación. Ahora que el capital flota tan libremente respecto de la producción en el viejo sentido, ya no se trata de yo tengo una fábrica de zapatos. Las cosas no funcionan así, por todo lo que Marx dijo. Cuando el capital manda, esos zapatos no valen solo en términos del capital que puedan producir. Además, tenemos el capital en sí mismo y todo eso. Por supuesto, no podemos entenderlo, pero no tenemos que entenderlo, así como la gente no tenía que entender a la Iglesia Católica Romana en la época de la Edad Media. No tienes que entenderlo. La economía es teología. Podríamos decir que la economía es la ciencia de la reificación. Parte de lo que esto significa es que hay diferentes formas de ver lo que ha sucedido, el allí llamado posfordismo, al cual ya llegaremos, el alejamiento indudable en el norte global, del modelo manufacturero, los trabajadores masculinos, los empleados de 9 a 5, 40 horas a la semana durante 40 años. El reemplazo de todo esto por la flexibilidad, la precariedad, la terciarización de la fabricación en el tercer mundo y ese tipo de cosas. Podríamos decir que todo eso se hizo para evitar que creciera la conciencia de clase. Porque la conciencia de clase era fuerte, era visible, las personas se entendían a sí mismas en esos términos. Habían hecho avances significativos. El capital buscaba una forma de revertir eso. Y se le ocurrió todo esto. Y en un pase de magia sofisticada hizo desaparecer el concepto mismo de la clase. Lo cual era impensable. Era impensable en Gran Bretaña o en los Estados Unidos. Y en otros países. No conozco el caso de otros países. Bueno, un poco sí, pero no puedo hablar con seguridad sobre otros países. En los 70 era impensable imaginar que en un lapso de 20 años íbamos a poder decir que la clase básicamente desaparecería como una forma fundamental de autocomprensión. Pero desapareció por un tiempo, pero desapareció. Por lo tanto, hay al menos dos niveles de lo que la clase es, ¿no? La clase como una forma de conciencia y la clase como una forma de dominación. Las formas de dominación persisten, pero podríamos decir que las formas de conciencia se han fracturado. Así, creo que lo que estabas describiendo es la trampa que se tendió. Es casi como si hubieran leído esto. Bueno, no casi, de hecho lo hicieron. Ellos saben cómo se produce la conciencia de clase, porque es más fácil producirla en condiciones en las que existe una proximidad física. Cuando las personas pueden hablar entre sí, cuando las personas tienen experiencias comunes y pueden hablar sobre ellas, entonces tienen el potencial de desarrollar muy rápidamente una conciencia. Por eso a los trabajadores no se les permite que hablen entre ellos. En un lugar en el que trabajé cuando era profesor de secundaria, la jefa de recursos humanos, que estaba exasperada por el desarrollo de algún tipo de conciencia de clase entre sus profesores, decía: bueno, no pueden sentarse en el bar y hablar entre ustedes, risas.
En serio decía eso, que era como la regla habitualmente implícita. No pueden hacer eso. Pueden ir a un bar y hablar estupideces, pero no pueden ir a un bar y hablar de sus condiciones laborales. No lo hagan, no pueden hacerlo, se ríen. Véanlo de esta manera. ¿Qué es lo que el capital quiere obtener de eso? ¿Qué es lo que el capital siempre debe hacer? El capital siempre debe, si volvemos a Marcus, impedir que surja entre las personas esa conciencia de que podrían vivir de otra forma y tener más control sobre sus propias vidas. Debe impedir eso. Tiene que hacerlo y tiene que hacerlo una y otra vez. Los capitalistas se quejan del trabajo duro. Y es trabajo duro, no se detiene. Siempre tiene que estar impidiendo esta posibilidad. También en las universidades tiene que impedirse esta posibilidad. Las universidades eran una supuesta base roja. Es una cuestión de mercantilización. No ganan dinero con ello. No se trata de eso. Solo se trata de evitar que se le den condiciones para el desarrollo de ciertos tipos de conciencia. Porque, por un tiempo, las personas, los jóvenes, pudieron salir del lugar de trabajo, liberarse de esos imperativos, pero ya se acabó el tiempo, ¿no? Para tomar conciencia se necesita tiempo, y esa es la dificultad siempre. Digamos que terminé mi jornada laboral y me voy a casa. ¿Voy a volver a salir de casa? Estoy cansado. Luego terminé mi segunda jornada laboral. Trabajé todo el día y además de eso hice el trabajo doméstico, que sigue siendo realizado mayoritariamente por mujeres. Así que hice todo eso. ¿Y voy a querer salir a tomar conciencia? Sí, está bien, pero estoy un poco cansado. Risas. Podemos reírnos, pero todos hacemos esto. Todos experimentamos formas de esto. Es como comer saludable o algo así. Sabemos que es mejor para nosotros, pero ¿por qué no lo hacemos? Puede que sepamos cosas, pero no somos capaces de actuar en consecuencia. Pero no seamos tan duros con nosotros mismos. La pobreza de tiempo es real. Y eso es lo que han hecho. Por eso quieren esta escasez de tiempo. Como decía Marcus, todos podríamos estar trabajando hoy mucho menos. Y esa es la locura de esto. La locura total del sistema capitalista. Los capitalistas producen una escasez artificial de tiempo para producir una escasez real de recursos naturales. Eso es efectivamente lo que está sucediendo. Es la producción de mercancías espurias que nadie quiere, como pantuflas con cara de cocodrilo o lo que sea. Vemos ese tipo de cosas y pensamos en la cantidad de trabajo invertido en ellas, en la cantidad de esfuerzo que ha implicado transportarlas de donde sea hasta llegar a Lewisham, donde valen menos de 1 libra y nadie las quiere. El capitalismo tiene que inhibir continuamente la capacidad de tomar conciencia y ha hecho un muy buen trabajo. Podríamos decir que el tiempo es fundamental para los medios de producción, para los medios de todo. En el mundo de hoy parece que tenemos una especie de cuento de hadas en el que hay una habitación con una máquina dorada, que puede fabricar cualquier cosa que queramos. La máquina está ahí, pero no tenemos tiempo para ir allí. Podemos tener esta máquina, que es la cosa más maravillosa e imaginable, pero si no tenemos tiempo para usarla, es como si no existiera. Y en esta situación estamos. En esta situación estamos en términos de lo que las capacidades humanas son en la actualidad y lo que las capacidades de las cosas producidas por los humanos son, o digámoslo así por el momento, lo que la capacidad de la agencia humana para usar esas cosas es. Todo es muy divergente. Lean lo que dicen los CEOs cuando hablan acerca de lo que hacen.
No es como la vieja imagen de la explotación, donde los ogros gordos, con puros y sombreros de copa, se sientan con los pies sobre las calaveras de los trabajadores. No es tan así, si es que alguna vez lo fue. Ellos, la clase capitalista, predican con el ejemplo. No son más que una peculiar forma de adictos al trabajo. Mark pone una voz pomposa. Sí, me levanto a las 4:30 de la mañana. Reviso 200 mails antes de ir media hora al gimnasio. Veo 15 minutos a mi hijo. Voy a la oficina. Trabajo ahí aproximadamente hasta las 8 de la noche. Ceno algo rápido. Trabajo un rato más. Me voy a la cama y así otra vez al día siguiente. Esto ni siquiera es sarcasmo. Eso es más o menos lo que dicen. Se trata entonces de un tipo generalizado de pobreza de tiempo. Y por supuesto, la conciencia no puede desarrollarse en estas condiciones, porque la conciencia no es automática. Ese es el punto, no es inmediata. Inmediato es otra forma de decir automático. La conciencia siempre es vulnerable. Ese es el punto. Siempre es vulnerable a recaer en las categorías reificadas provenientes de la inmediatez. Por eso requiere este tiempo de reconfirmación constante. Para el capitalismo, lo ideal es que nos den las cosas en nuestro propio tiempo. Imaginen si se pudiera inventar algo así, un entorno en donde pudiéramos distraernos infinitamente, donde en cualquier parte del mundo y en cualquier momento nos pudiéramos ver alcanzados por los imperativos del capitalismo. Imaginen una cosa así, ¿qué aspecto tendría? Estudiante, ¿un teléfono móvil? Mark, bueno, sí, exacto, se ríe. Ahora entendemos por qué hoy reparten teléfonos móviles prácticamente gratis. Tal vez podamos imaginar un uso distinto de los teléfonos, pero sin duda esta es su función en el mundo contemporáneo, asegurar que estemos atados. Pero es una inversión total, ¿o no? Todo su discurso sobre la relacionalidad, la comunicación y todo eso. Miren, no es tan jodidamente difícil para mí hablarles. No es tan difícil, pero sí es difícil si no tengo tiempo. Así que, en primer lugar, hacen que parezca que es difícil y necesitas esto. Mark señala un teléfono. Necesitas capital para comunicarte con las personas. Necesitas un producto del capital para relacionarte con otra persona. Por supuesto, lo que esto significa es que en realidad no estás relacionado o no lo estás directamente. Sí, podemos decir que queda algo directo en este mundo lukácsiano, pero significa que todo está siendo transferido o todo pasa a través del capital, de manera que el capital se instala como una especie de parásito, y eso es más o menos lo que veremos con Negri y el autonomismo. Este es esencialmente su argumento. El capital se instalará como un parásito en las relaciones humanas, y ahí es claramente donde estamos. No podríamos haberlo soñado. Bueno, sí, pero es el nivel de dominación en el cual el capital puede invadir la mente de las personas hoy. Incluso hace 30 o 40 años, no podríamos haber soñado algo así. Y ese es en parte el giro con respecto al Fordismo. Estás en el trabajo. Y de nuevo, esto es problemático e interesante desde un punto de vista de género. Así es como el capital opera con la igualdad. Antes solo las mujeres hacían doble jornada, pero ahora todo el mundo hace doble jornada de una forma u otra. Se podría decir lo siguiente: de acuerdo, puede que los hombres sigan sin hacer las tareas del hogar, pero cuando están sentados en sus casas por la tarde, no están exentos de los imperativos del capitalismo. No, piénsenlo. Cuando los trabajadores masculinos del Fordismo clásico se iban a casa,
Si bien estaban inmersos en una reproducción social para el beneficio del capitalismo, así como para su propio beneficio, ya no estaban sujetos a los imperativos directos del capital. Se produjo un cambio cualitativo en la forma de vida. De nuevo, hay todo tipo de problemas de género en esta imagen. No es que haya sido una época dorada, pero ahora no hay libertad respecto de los imperativos del capital. Y como les digo, es una especie de compulsión voluntaria. ¿No? Si se puede decir algo así, se me acaba de ocurrir que esos dos términos son contradictorios. Pero nadie nos obliga, en ese sentido, nadie nos obliga a tener un teléfono. Y si tenemos uno, nadie nos obliga a estar en las redes sociales. Y por supuesto, si estamos en las redes sociales, estamos produciendo para el capitalismo. Un estudiante le dice: creo que a veces nos postulamos para un empleo. Creo que a veces cuando nos postulamos para un empleo, revisan nuestras redes sociales y necesitan chequear estas plataformas. Así que hoy, como que necesitamos estar en las redes. Mark le responde: sí, lo necesitamos. Es parte de nuestra responsabilidad para con nosotros mismos hacer una curaduría de nuestra propia subjetividad. Pero es que también la estamos produciendo. Las redes sociales no son nada sin nosotros. Por definición, no hay red social a menos que estemos en ella. Algunos discuten si esto puede considerarse producción de capital en el sentido marxista estricto, pero dejando de lado el significado de producir y las respectivas precisiones semánticas, es claro que las redes dependen de nuestra participación. Y esa participación es, por así decir, voluntaria, en el doble sentido del término, en el sentido de que nadie nos obliga y en el sentido de que nadie nos paga. Pero también tenemos que ver qué podía estar sucediendo en esa época, en la época del Fordismo. ¿Qué podía hacer la gente antes? La clase trabajadora podía ir a la escuela nocturna. Los trabajadores podían ir a una escuela nocturna sindical. Muchos solían ir a grupos de lectura sindicales, donde leían cosas como Lukács. Creo que hoy esto es muy difícil en muchos niveles. Hay un buen artículo de Gary Youngie, no sé cómo se dice, no sé si lo leyeron, en The Guardian sobre Trump. Youngie, no sé. Pasó alrededor de un mes en un pueblo típico de los Estados Unidos y lo que dice es que cuando eliminamos el sindicato y la fábrica, también eliminamos las redes de conexión que se estructuraban en torno a ellos. El resultado es esta especie de atomización, de repliegue de las personas en su propio espacio privado. Como sabrán, uno de los grandes temas de las elecciones en los Estados Unidos fue el de las drogas, la cantidad de jóvenes que consumen drogas. Esto se convirtió en un factor clave, y el atractivo de Trump era que parecía preocuparse por esto y hablar de esto. Un estudiante le dice: esta subversión de la que usted hablaba, creo, es exactamente esta subversión de la inmediatez y la negación. Como si, tal vez, en la época en que Lukács estaba escribiendo esto, la inmediatez hubiera sido la lógica mediante la cual el capitalismo le imponía a los sujetos pensarse a sí mismos en términos de su capacidad de adquirir conciencia, cuando en realidad la forma apropiada de adquirir conciencia era la mediación. Pero hoy, algo que me sorprendía mientras leía esto es que ahora que todo está mediado, la inmediatez parece ser más bien una práctica radical. Mark, no, porque ¿a qué te referís con mediado? Creo que estás mezclando dos sentidos de mediado. Este sentido hegeliano marxista de mediado con un sentido más ordinario. Mediado solo significa que no está inmediatamente dado en la experiencia
y tiene una cierta relación con la totalidad. Creo que eso es lo que para Lukács está en juego aquí. No es que las personas hoy estén en una totalidad, o sí, el estudiante, pero ¿no lo están? Mark, bueno, son conscientes de estar en la totalidad. El estudiante, bueno, creo que tener conciencia es mucho más difícil. Si los burgueses, como los amos del orden capitalista, eran incapaces de entender ese sistema de interrelaciones, ahora las masas de los capitalistas de hoy son muy conscientes de ello. Porque usan cosas como Facebook, así que deben ser conscientes de ello. Por lo tanto, sigue operando una especie de totalidad, pero está profundamente mediada, como lo estaba quizás hace 200 años. Pero quienes la crean son conscientes de ella, la conocen, mientras que la burguesía, en la época en que Lukács estaba escribiendo, era incapaz de ser consciente de esa interrelación. Mark, bueno, ¿por qué Mark Zuckerberg crea Facebook? El estudiante, perdón. Mark, ¿por qué Mark Zuckerberg crea Facebook? ¿Por qué lo hace? El estudiante le responde, tal vez en su momento no lo sabía, pero le llevó un tiempo entenderlo. Mark, bueno, él no lo sabe, pero algo podría saber. Ese es el punto. El capital puede saber, ¿no? El capital puede saber, porque el capital es como la evolución, selecciona cosas. El capital tiene agencia. Mark Zuckerberg tiene una especie de compulsión idiota a gustar. Quiero ganar un montón de dinero y gustar, impresionar a unas chicas, un par de risas. Como vemos en Red Social de Social Network, la película de David Fincher de 2010, que creo que es una película brillante. De verdad, casi no tiene precedentes, ¿no creen? Y también la meticulosidad en la construcción de su momento histórico, en términos de las formas de la tecnología con las que trabaja. Volveremos sobre esto más adelante. Tiene entonces esos motivos, pero eso no significa que el capital no tenga en su interior sus propios fines y designios, sin que haya un agente consciente al mando de todo. De lo contrario, no sería más que una conspiración, ¿no? El punto es que se trata de una tendencia sistémica. Es una tendencia sistémica. Ahora bien, por supuesto que a cierto nivel hay humanos que toman decisiones autoconscientes en momentos cruciales. Pero hay personas como Zuckerberg, que son marionetas del capital sin ningún tipo de reflexión. El estudiante. La razón por la que preguntaba es debido a esta noción de inmediatez y negación y ser dialéctico. Porque supongo que no la entiendo del todo. No sé cómo entenderla. Mark se ríe, sí. Estudiante. Porque en cierto sentido la inmediatez tiene que ser. ¿Tenemos que eludir la inmediatez y simplemente pasar por detrás de ella y adquirir conciencia a través de algún grupo de mediación? Estábamos hablando de las posibilidades de movilidad social y lo difícil que realmente es, y de que la gente queda hasta cierto punto adherida al entorno inmediato en el que vive, con lo cual, en cierta medida, no podemos dejar atrás la inmediatez. Fisher. Bien, de acuerdo. Bueno, creo que deberíamos echar un vistazo a algunos pasajes de Lukács. Mark empieza a hojear el texto. Esto es bueno. ¿Qué es la inmediatez? Una cita ahora. La apariencia misma que se debe a las costumbres intelectuales y perceptivas de la mera inmediatez, en la cual aparecen como lo primario, real y objetivo las formas cósicas inmediatamente dadas de los objetos, sus inmediatos existir y ser así, mientras que sus relaciones aparecen como algo secundario y meramente subjetivo. Bueno, les voy a contar de qué libro viene de George Lukács,
Historia y conciencia de clase, estudios de dialéctica marxista, y lo escribió en 1969. Ese es el libro que está hojeando y van a venir varias citas. Al no poder este pensamiento, el pensamiento burgués, descubrir aquí más mediaciones, al no poder entender el ser y la génesis de la sociedad burguesa como producto del mismo sujeto que ha producido la totalidad conceptual del conocimiento, su punto de vista último y decisivo para la totalidad del pensamiento resulta ser el de la mera inmediatez. Sigue con otra cita. El contemplador se encuentra fuera del paisaje, porque si no, la naturaleza no puede convertírsele en paisaje. Agrega él mismo. El poder ver las cosas como exteriores a nosotros, no podemos estar en ellas. Una nueva cita. El conocimiento histórico del proletariado empieza con el conocimiento del presente, con el autoconocimiento de su propia situación social, con la revelación de su necesidad. Sí, la mediación sería posible si la existencia empírica de los objetos no fuera ya por sí misma una existencia mediada, la cual cobra ese aspecto de inmediatez, solo y en la medida en que falta la conciencia de la mediación, y por ello los objetos se arrancan del complejo de sus determinaciones reales y se ponen en un artificioso aislamiento. Otra cita. No es ni una casualidad ni una cuestión puramente teorética el que la burguesía tenga que quedar presa en la inmediatez mientras el proletariado la rebasa. Ahora empieza a hablar. Leamos un poco más. De hecho, es bastante lindo releer el texto una vez que hemos tenido la discusión, porque inmediatamente la escritura se siente menos opaca. Puede que no sea de lo más vistosa, pero creo que después de un poco de discusión, ciertamente parece más manejable y clara. Se ríe. Vuelve a citar el libro. El proletariado aparece por de pronto como puro y mero objeto de acaecer social. Uy, qué intenso, qué complejo. De vuelta. El proletariado aparece por de pronto como puro y mero objeto del acaecer social. En todos los momentos de la vida cotidiana en los cuales el trabajador individual cree verse como sujeto de su propia vida, la inmediatez de su existencia le destroza esa ilusión. Otra cita. Por la escinsión que se produce así entre objetividad y subjetividad en el hombre que se objetiva como mercancía, la situación resulta susceptible de conciencia. Ante todo, otra cita, perdón. Ante todo, el trabajador no puede llegar a ser consciente de su ser social más que si es consciente de sí mismo como mercancía. Esto es parte de este proceso dialéctico. Él agregó eso. Sigue hablando. Antes que nada, tiene que aceptar la objetivación de sí mismo o de sí misma. Agrega una cita. Su ser inmediato le inserta, como se ha mostrado en el proceso de producción como puro y mero objeto. Al revelarse esa inmediatez como consecuencia de múltiples mediaciones, al empezar a quedar claro todo lo que presupone esa inmediatez, empiezan a disolverse las formas fetichistas de la estructura de la mercancía. El trabajador se reconoce a sí mismo y reconoce sus relaciones con el capital en la mercancía, mientras siga siendo prácticamente incapaz de elevarse por encima de esa función de objeto. Su conciencia será la autoconciencia de la mercancía, o dicho de otra manera, el autoconocimiento, el autodescubrimiento de la sociedad capitalista, fundada en la producción y el tráfico de mercancías. Ahora él agrega,
Cuando se disuelve el fetichismo, ¿qué es el fetichismo? Es una gran pregunta, pero en un sentido marxista es entonces el hechizo de la totalidad o el hechizo de las condiciones materiales reales que producen algo. El estudiante le dice, en cierto sentido, la fetichización parece ser lo contrario de la reificación, porque la reificación intenta hacer real todo lo que podría ser abstracto. La fetichización intenta ocultar en la mistificación la concreción real del modo en que ocurren las cosas. Marc le dice, correcto, sí, pero obviamente operan de manera conjunta. Son procesos complementarios. Así, el autoconocimiento del trabajador como mercancía es ya como conocimiento algo práctico. Esto es, ese conocimiento consuma una alteración estructural objetiva del objeto de su conocimiento. Eso es lo que estaba tratando de decir antes, acerca de cómo esto cambia inmediatamente. Quizás inmediatamente no es la palabra adecuada, se ríe por lo bajo. El especial carácter objetivo del trabajo como mercancía, su valor de uso, su capacidad de suministrar plusvalía, que como todo valor de uso desaparece sin dejar huellas en las categorías cuantitativas del intercambio capitalista. Se despierta en esa conciencia y por ella para llegar a ser realidad social. El especial carácter del trabajo como mercancía, que sin esa conciencia es un engranaje ignorado del desarrollo económico, se objetiva a sí mismo mediante esa conciencia. Agrega otra cita. Y el problema no queda claro en absoluto, aclarado de modo definitivo por el hecho de que esa mercancía tenga la posibilidad de acceder a la conciencia de sí misma como mercancía. Pues, de acuerdo como su simple forma de manifestación, la conciencia inmediata de la mercancía es precisamente el aislamiento abstracto y la relación meramente abstracta y trascendente a la conciencia, con los momentos que la constituyen socialmente, agrega él. Por lo tanto, no alcanza con pensar soy una mercancía. Tenemos que hacer más que eso. Suma una cita. Así, pues, el descubrimiento de que los objetos sociales no son cosas, sino relaciones entre hombres. Sí, claro, porque tiene una fuerte componente de género. Culmina en la plena disolución de estos procesos. Esa imagen de una rigidez fantasmal que en realidad se encuentra ininterrumpidamente en movimiento se resuelve enseguida con pleno sentido en cuanto su rigidez se disuelve en el proceso cuya fuerza motora es el hombre. Y el que eso sea posible solo desde el punto de vista del proletariado se explica exclusivamente porque el sentido del proceso que se revela en esas tendencias es la superación del capitalismo, con lo cual para la burguesía tomar conciencia de ello equivaldría a un suicidio espiritual. En parte, por esto es que nunca puede existir plenamente una conciencia burguesa de clase. Y ahora empieza a hablar él también. La burguesía puede tener conciencia e intereses comunes como clase. Claramente los tiene. Pero podríamos decir que no puede tener conciencia del sistema de clases. Solo el proletariado puede tener intereses comunes, una conciencia común y conciencia del sistema de clases. La burguesía es producto del sistema de clases, ¿verdad? Por su naturaleza, eso es lo que los burgueses son. Son el producto y los reproductores del sistema de clases. El proletariado es el destructor del sistema de clases. La burguesía solo existe en el sistema de clases. El proletariado existe a la vez dentro y fuera de él. Tiene que ser así,
porque el proletariado tiene que estar dentro, porque lo está. Así existimos bajo el capitalismo. Pero también tiene que estar parcialmente afuera. De lo contrario, no habría posibilidad de movimiento hacia el afuera. Ahora cita. La verdad adquiere un aspecto completamente nuevo en cuanto la humanidad percibe claramente su fundamento vital y lo transforma coherentemente. Cuando se consigue la unificación de teoría y práctica, la posibilidad de transformación de la sociedad, lo absoluto y su contraparte relativista han agotado su función histórica al mismo tiempo. Pues, como consecuencia de la penetración práctica y de la transformación real de aquel fundamento vital, desaparece al mismo tiempo la realidad cuya expresión intelectual han sido análogamente lo absoluto y lo relativo. No hay absoluto, porque en este punto todo se disuelve en un proceso. Y creo que esto es lo que Lukács está sugiriendo, ¿no? Una desreificación masiva y la apertura de la posibilidad de cambiar la realidad en todos los niveles. Este proceso empieza con la llegada a conciencia del punto de vista proletario de clase. Vuelve a citar, el individuo no puede ser nunca medida de todas las cosas, porque el individuo se enfrenta necesariamente con la realidad objetiva, como con un complejo de cosas rígidas que encuentra ya dadas e inmutables, y respecto de las cuales no puede llegar más que a juicios subjetivos de aceptación o de recusación. Solo la clase consigue referirse de un modo práctico y transformador a la totalidad de la realidad. Y con Nancy Hartsock, ni idea, vemos que este concepto de clase puede ser reemplazado por otras formas de subordinación. Otra cita más. Así, pues, la reificación es la realidad inmediata necesaria para todo ser humano que viva bajo el capitalismo. Su superación no puede asumir otra forma que la tendencia ininterrumpida y siempre renovada a romper prácticamente la estructura reificada de la existencia mediante una referencia concreta a las contradicciones, concretamente manifiestas, del desarrollo general mediante la toma de conciencia del sentido inmanente que tienen esas contradicciones para el desarrollo general. Por ahí se empieza a complicar un poco, igual voy a pronto subirles, voy a escanear el libro para que puedan también releerlo. Se trata una vez más de la totalidad versus la inmediatez. Esta realidad no es sino que deviene. No hay una forma fija de la realidad, porque eso mismo es una reificación. La realidad es solo un proceso de devenir. Otra cita más. El devenir real de una posibilidad, la actualización de una tendencia, significa precisamente la transformación objetiva de la sociedad, la transformación de las funciones de sus momentos y con ello la transformación estructural y material de todos los objetos singulares. Pero no debe olvidarse nunca que solo la conciencia de clase en su constitución práctica en el proletariado es capaz de esa función transformadora. Todo comportamiento contemplativo, meramente cognoscitivo, se encuentra respecto de su objetivo, en última instancia en una relación dual. Pues ni siquiera el proletariado, en cuanto a su comportamiento realmente práctico, es capaz de una tal superación de la reificación. El énfasis está puesto entonces en la práctica. Así que sí, él empieza a hablar de nuevo. Ya está hablando, pero empieza con sus propias ideas.
Así que sí, la conciencia de clase en su constitución práctica. Lukács está intentando unir estas dos cosas que, en términos burgueses, quizás sean opuestas. Esto es, la conciencia y la práctica. En cualquier caso, la conciencia de clase siempre es práctica en ese sentido. Esa es la diferencia con respecto al sentido ordinario en que entendemos la conciencia. La conciencia está ahí. No requiere una práctica que la sustente. De un modo u otro, el cerebro se encarga de todo. No es que crea que habiendo leído rápidamente estos pasajes podamos irnos a casa contentos, pero creo que vale la pena leerlos en voz alta, sobre todo si solo los tenemos en una pantalla, porque el cerebro tiende a salteárselos. No es un texto oscurantista, solo que tiene un estilo denso, sí, debido a la herencia de Hegel y esta cuestión de la inmediatez. Creo que podemos profundizar en esto como el problema clave, esto de lo que hemos hablado hoy, la cuestión de la conciencia. Esta es la pregunta que voy a plantear para el resto del módulo. ¿Cómo se aumenta y cómo se disminuye la conciencia? La semana que viene veremos las formas en que es posible y fue posible tomar conciencia. Los últimos estertores, esto es el libro de Staying Alive de 1970 and the Last Days of the Working Class. Está la traducción. Mantenerse con vida, los años 70 y los últimos días de la clase trabajadora. Pero no fue solo una especie de fracaso, fue dramático. Lo que tuvo lugar a principios de los 70 en los Estados Unidos, Italia y otros países, y que se extendió hasta finales de la década, fue el desarrollo de un nuevo tipo de socialismo democrático, un comunismo libertario que rompió con las viejas estructuras antiautoritarias del trabajo durante la Guerra Fría. También se trataba de plantear demandas existenciales respecto a la calidad del trabajo. Muchos sindicatos habían aceptado que básicamente estaban discutiendo sobre salarios y no tanto sobre cómo sería realmente el trabajo, sobre cómo sería realmente la vida. En cualquier caso, el objetivo último sería deshacerse del trabajo. Pero a principios de los 70 en los Estados Unidos, como veremos la semana que viene, se produce una explosión de esta nueva conciencia, que en estos años fue casi una suerte de interseccionalidad, la articulación del movimiento feminista con los trabajadores y con las luchas por los derechos civiles y postciviles. Fue una combinación explosiva de alianzas entre las distintas izquierdas y esta suerte de igualdad abierta. No estoy muy seguro de cómo vamos a abordar este texto la semana que viene. Es muy diferente de lo que vimos hoy. Es un texto histórico, no es un texto teórico. Pero, en cierto sentido, es más fácil enseñar un texto teórico porque podemos establecer conceptos. Pero este otro texto es una narración, así que no estoy seguro de cómo vamos a abordarlo. Y ahí aclaran que la grabación se corta abruptamente como esta misma. Fin. Qué alegría que haya llegado hasta acá. Me alegra mucho que cada vez más personas escuchen lo que hago. Si te gustó, te agradezco que lo compartas y mucho más que pongas un comentario en este capítulo o en las redes. Muchas gracias.